Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Ibidem Abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Ibidem Abogados, 25 años protegiendo el talento. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Teleelch. Durante los últimos días, como bien saben, estamos tratando todos los medios de comunicación un asunto que ha generado controversia, cierta polémica, y nos referimos a ese edificio, la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso, que, como saben, comenzó su demolición, pero que fue paralizada por esa orden de la Consellería. Hoy hemos querido tratar este asunto aquí en el análisis para precisamente intentar aportar algunas ideas sobre lo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento y también de Consellería para solucionar esta situación, ya que, como bien saben, la Plaza de la Constitución, parte de la calle Almoria y también la calle Velarde están con problemas de tráfico al no poder acceder los coches a esa zona. Precisamente esta cuestión ha generado, como digo, las críticas de los grupos de la oposición a propósito de la gestión que está llevando a cabo el Ayuntamiento en este sentido. Ya sin más, voy a presentarles a las personas que tenemos hoy invitadas en el programa para que nos comenten todos estos asuntos y que ustedes entiendan mejor qué es lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a ocurrir con el futuro de este histórico edificio. En primer lugar, nos acompaña el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, primera vez que viene a este programa. Bienvenido, José Manuel. Hola, muy buenas tardes. Junto a él nos acompaña Miguel Ors. Miguel, como bien saben, es historiador y también profesor de la Universidad Miguel Hernández. Seguro que su punto de vista será muy útil y muy interesante. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y finalmente, a mi derecha nos acompaña Vicente Granero. Él es portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, que ya también ha estado aquí en muchas ocasiones en el análisis. Bienvenido, Vicente, de nuevo. Hola y gracias por la invitación, como siempre. Tenemos que decirles que había una cuarta invitación, en este caso para el arquitecto Julio Sagasta, pero a última hora nos ha confirmado que por motivos de salud no ha podido asistir, por tanto no podremos contar con él como sí que nos hubiese gustado en este programa. Pero bueno, seguro que las tres personas que tenemos hoy aquí en el análisis nos van a dar muy buena información y sobre todo un buen punto de vista sobre esta cuestión. Bien, pues comenzamos ya el debate y lo hacemos, si les parece, con el concejal de Urbanismo. José Manuel, ha sido una semana muy intensa en la que has aparecido mucho en rueda de prensa para dar explicaciones sobre este edificio. Bien, ahora mismo el Ayuntamiento, ¿en qué punto se encuentra? Estamos esperando a que llegue la semana que viene para que se cambie ese apuntalamiento. Se han hecho ya los trámites debidos con la propiedad, luego hablaremos un poco del contexto, pero ¿en qué punto nos encontramos? Bien, en primer lugar, agradeceros la invitación que me habéis hecho y que me permite hoy estar aquí para explicar a los ciudadanos la situación en la que nos encontramos. Quisiera comenzar diciendo que yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la oportunidad o no de que el edificio en sí tuviera que estar o no protegido. Yo voy a tratar de explicar cuál es la situación legal con la que nos hemos encontrado y lo que se está haciendo. Ya digo, sin entrar a valorar, porque no me corresponde a mí, y por supuesto respeto todas las opiniones sobre la oportunidad de que el edificio estuviese protegido o no. En cualquier caso, en estos momentos, y ciñéndome a la pregunta que me haces, el Ayuntamiento no ha dictado ninguna orden de paralización. El Ayuntamiento, cumpliendo la legalidad vigente, había otorgado una serie de licencias. La propiedad de esa parte del antiguo conjunto que formaba el edificio de la Sociedad Nuevos Riegos El Progreso comenzó a demoler la parte de lo que era la lonja de venta del agua y el día 10 de enero la Consellería de Cultura emitía una orden, una suspensión cautelar de paralización de las obras que se estaban realizando. Esa orden se emitió precisamente, José Manuel, porque hubo una denuncia de un particular que en este caso pedía la protección de ese edificio y por eso esa paralización de forma cautelar. Sí, hubo un escrito que al parecer se remitió a la Consellería el pasado 7 de diciembre
y en base a ese escrito y en base sobre todo al artículo 10 de la Ley de Patrimonio, la Consellería emite una suspensión cautelar para emitir un informe sobre el valor o no patrimonial de esa parte del edificio, lo que era la sala de venta del agua. Pues enseguida profundizaremos, José Manuel, en esta cuestión. Antes me gustaría conocer la opinión de Miguel Ors. Como historiador, Miguel, quiero que nos hables del valor patrimonial, lo que supone ese edificio, lo que ha supuesto para nuestro municipio, la sociedad Nuevos Riegos El Progreso, cuál era su función en esa sala de venta de aguas que ahora, como digo, ha empezado a derribarse y que actualmente está paralizada. Bueno, procuraré ser breve, pero me gustaría, ya sé que no es muy original, pero me gustaría empezar citando a Pedro Ibarra, ¿no? Que para eso trabaja en una cátedra que se llama así, ¿no? Pedro Ibarra, que entre otras cosas, y me gusta recordarlo siempre, tiene mucho que ver, aunque murió en 1964, tiene mucho que ver con las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad del Misteri y del Palmeral. Él siempre conjugaba un verbo que era conservar. Siempre hablaba en los artículos, tú, Dani, los has leído, y siempre hablaba de ese verbo, ¿no? De conservar, ¿no? El siglo XX no le hizo mucho caso, ¿no? Es decir, la destrucción, hoy te llama la atención, nosotros que nos dedicamos a ver fotografías antiguas, por ejemplo, el grado de destrucción de la ciudad ha sido imponente, ¿no? Es decir, y yo además creo que se ha utilizado un criterio muy parecido siempre, ¿no? No quiero hacer una lista amplia, pero es decir, el cuartel, por ejemplo, ¿no? El cuartel viejo, que es un edificio de sillería del siglo XVIII, que yo creo que cuando se destruyó, a finales de cuando se derribó por completo, pues alguien diría probablemente, esto no es el Escorial, ¿no? Pero claro, era nuestro Escorial, ¿no? Es decir, no teníamos nada mejor. Ojalá pudiéramos contar hoy con un edificio del siglo XVIII, ¿no? Es decir, la casa del Palacio del Duque de Béjar, aquí al lado, la casa de la Condesa de Luna, la lista sería interminable, ¿no? Desde ese punto de vista, es decir, claro, algunos tenemos esa idea y como profesores de historia lo tenemos muy claro, ¿no? Es decir, el tema del mercado, es decir, es un mercado pequeño de una ciudad modesta como es la nuestra, es decir, aquí no tenemos el Palacio de la Granja ni cosas por el estilo, pero eso es lo que tenemos que conservar, ¿no? Desde ese punto de vista, el edificio del Progreso, de Nuevos Riegos del Progreso, yo creo que soy la única persona junto a mi hijo que nos hemos leído las actas de los 100 años del Consejo de Administración, porque hicimos un libro con motivo del centenario. Claro, el Progreso nace en 1906, es una empresa, no os lo voy a contar, podéis leer el libro si queréis, pero es una empresa absolutamente ejemplar, es decir, tan ejemplar que yo me aburrí profundamente leyéndome las actas porque ahí no pasaba nunca nada. O sea, es decir, tal era la administración, es decir, era la venta de agua, posteriormente fue la venta de electricidad, hasta el punto de que la venta de electricidad era mucho más rentable que la propia venta del agua, ¿no? Eso, y estoy hablando ya de la década de los 90. Por cierto, el edificio se mutila en 1997 por 40 millones de pesetas. Yo creo que eso fue una barbaridad. Ahora vamos a profundizar, Miguel, precisamente en eso que comentas. Ahora ampliaremos la información porque quiero conocer antes la opinión de Vicente Granero. Vicente, en este primer turno de valoración, desde el Partido Popular, también otros grupos de la oposición habéis criticado, en este caso, la actuación del Ayuntamiento. En ningún caso, creo, si no corrígeme si me equivoco, os habéis pronunciado sobre si debe derribarse o no este edificio. ¿Por qué ha sido vuestra crítica? ¿En qué sentido ha ido? Sí, vamos a ver, yo lo quiero dejar claro. En primer lugar, quiero decir que yo comparto y, vamos, por lo que el conocimiento que tengo, la actuación desde la Concejalía de Urbanismo ha sido la correcta, evidentemente adecuándose a la legalidad vigente y nada o poco tengo que decir en cuanto a la actuación de la Concejalía de Urbanismo hasta la concesión de las licencias. La crítica del Partido Popular se ha centrado y la hemos centrado desde el momento de esta paralización que viene de Consellería, una paralización que no ha tenido en cuenta para nada las consecuencias que iba a tener sobre la ciudad. También las críticas las centramos en una pasividad, entendemos, por parte del Ayuntamiento ante esa orden de paralización, es decir, si tanto, y el concejal de Urbanismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, ha defendido la legalidad de la actuación, echamos en falta unas alegaciones a esa paralización, como digo, de Consellería, y sobre todo, como digo, que no se tuviera en cuenta en ese momento
lo que estaba diciendo, las consecuencias para la ciudad. Las consecuencias han sido bastante graves. Hemos cortado 2 arterias principales de la ciudad, pero parece que nadie tuvo en cuenta los cientos de personas que tienen parking en la zona, los comercios, la carga y descarga. Los días posteriores veíamos como los coches no podían acceder por ninguno de las calles adyacentes. Por tanto, esas consecuencias que ha traído esta decisión y esa descoordinación entre Consellería y Ayuntamiento es lo que centra nuestras críticas y que a día de hoy estamos sufriendo. Abrimos ya el debate. Precisamente hablaba José Manuel de esa paralización de tráfico, pero antes y sobre todo de cara a la audiencia, para que lo tengan claro, este edificio no pertenece al ayuntamiento, lo pertenece a una propiedad privada y por tanto son ellos los que en este caso han decidido ese derribo para poner oficinas, si no recuerdo mal. Bien, entonces, una vez que tenemos esa licencia que se concede por parte del ayuntamiento, José Manuel, el 27 de octubre se da esa licencia, ¿cómo se explica que Consellería, estando precisamente en esa reunión de la Mesa de Patrimonio Técnico, no supiese de que se iba a derribar este edificio, y si lo sabe, ¿por qué no se tomaron cartas en el asunto? Bueno, si me permites, voy a empezar explicando una cosa que yo creo que es importantísimo que todo el mundo conozca. Cuando se habla de la protección o no protección del edificio, como bien empezaba a comentar Miguel, los actuales propietarios compran a la Sociedad Nuevos Ríos El Progreso en 1997 la parte de la lonja de la venta de agua. La compran porque son conocedores de que no tenía ningún tipo de protección ya, porque evidentemente, y creo que todo el mundo lo puede entender, salvo que seas un amante de la cultura con muchísimo dinero y tu objetivo sea comprar eso para destinarlo a algún servicio público o algo. Querían rentabilizarlo. Los propietarios, lógicamente, tienen su derecho y compran ese edificio. Por cierto, que yo no recuerdo muy bien en el 97, pero por las noticias que tengo, y creo que por ahí puede ser que fuese Miguel, alguna gente sí, pero pocos pusieron el grito en el cielo en el año 97 cuando la Sociedad Nuevos Ríos del Progreso vende eso, por lo tanto se estaba produciendo una transmisión. Digo esto porque el edificio en sí del que estamos hablando, la venta de la sala de venta de agua, ni está protegida ahora, ni estaba protegida anteriormente, y quiero explicarme muy bien, para que se entienda. En el plan del 86, y aquí traigo la ficha aprobada por el Pleno el 30 de diciembre de 1986, leo literalmente, lo que estaba protegido era la fachada recayente a la Plaza de la Constitución se desmontará rehaciéndose con la alineación marcada por el Plan General de Ordenación. Es decir, para que lo entienda la gente, hay como 3 partes. Está la fachada de la calle Empedrat, que sí está protegida, está la parte interior, el patio interior, y luego tenemos la zona de Plaza Constitución, que es la fachada de la calle Almórida. Esa es la que no está protegida junto con la sala de venta. Más allá, concretando más, hay 3 unidades catastrales diferenciadas. Lo que da a la parte de la calle Empedrat no solamente es la fachada, sino el edificio de las antiguas oficinas de Ríos del Progreso. Eso está todo protegido. Todo protegido. Por tanto, entendemos que no se puede hacer ningún tipo de actuación y no se ha hecho. Por en medio hay un patio que sirve de unión a los 2 edificios y la sala de venta de agua, que es lo que estamos hablando, no estaba protegida en el 86. Lo que estaba protegido en el 86 es su fachada tal y como la conocemos, que el plan indicaba que se tenía que desmontar, retranquearse a la alineación de fachada, porque cualquiera que pase por allí ve en la calle que está por fuera, y eso se elimina en el catálogo. Y por lo tanto ahora no tiene ningún tipo de protección. Lo digo porque es importante. Comentaba precisamente Miguel, decía José Manuel que nadie elevó la voz en ese momento para proteger la fachada y por tanto ahora, si no está protegida, los propietarios, entiendo, tienen todo el derecho a que puedan hacerse oficinas ahí. Bueno, a mí, de toda esta historia, que además yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no?, para mí ha habido algo positivo también, que no ha ocurrido, por ejemplo, a lo largo del siglo XX en gran medida, ¿no? Y es que ha habido una reacción ciudadana. Es decir, hoy hay colectivos que son muy importantes ya en la ciudad. Probablemente, este es otro debate, quizás la crisis de los partidos políticos, en el sentido de que hay alternativas a los partidos y hay gente que prefiere estar... que hacen mejor oposición desde la sociedad civil? No, bueno, pues cada uno se apunta, hay gente que va al fútbol, es decir, hay gente para todo, ¿no? Bueno, pues hay colectivos como Ágora, como Elche Piensa,
y uno que, por ejemplo, tiene bastante buen capital humano, que es el Instituto de Estudios Comarcal, cada uno lo ve a su manera, ¿no? Entonces, el trabajo de esas plataformas, que por cierto siguen la línea de una plataforma importantísima en Alicante como es la PIC, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, ¿no? Entonces, yo creo que en buena medida lo que ha sucedido es la respuesta de la Administración a una petición bastante unánime, por otra parte, ¿no? Hombre, yo lo que creo, pensando en el futuro y porque las cosas nos tienen que servir de lección, yo evidentemente lo que creo que hay que empezar a trabajar, si puede ser el mañana o el lunes a más tardar, es un catálogo renovado de edificios protegibles, y yo además pediría algo más, como no estoy en ningún lado, es decir, lo que pediría es un consenso. Nos hace muchísima falta el consenso entre los partidos políticos, más aún cuando a partir de ahora gobiernos por mayoría absoluta va a ser mucho más complicado, y por tanto o nos ponemos de acuerdo o esta ciudad no va hacia ningún lado. O sea, si estamos yendo y viniendo sin resultado. Por cierto que, Miguel, en el año 1982 se incluyó en el primer catálogo de edificios protegibles la Sociedad Nuevos Ríos de Progreso. Sí, lo que quería decir respecto a esto es decir que por parte nuestra, por ejemplo, como decía el concejal, es muy difícil que nosotros nos digamos algo sobre la protección del mismo, pero sí que es cierto que yo quiero decir lo que está diciendo ahora Miguel Ors, que bueno, pues bajo mi responsabilidad de concejal de urbanismo se creó la mesa de patrimonio, que ha seguido funcionando, creamos una jefatura de patrimonio en la Concejalía de Urbanismo, y la primera instrucción, yo creo recordar que le di a esta jefatura de patrimonio, fue trabajar sobre un nuevo catálogo de edificios protegidos, y así es, lo hice y es algo de lo que me siento orgulloso, porque una de las cosas que vi cuando llegamos que teníamos un catálogo pues que venía del 82 y que además los planes generales del 86 y del 98 lo que habían hecho había sido retirar algunos elementos de ese catálogo de edificios protegidos, y por tanto creo que era el momento de iniciar ese trabajo. Ese trabajo tengo constancia de que sigue realizándose por la actual concejalía, el actual concejal, y como decía en este caso yo también coincido en que lo mejor sería que se terminara cuanto antes, evidentemente un trabajo técnico, no político, un trabajo técnico de que hable de qué edificios de la ciudad de Elche merecen la defensa o no, pero lo que no podemos, y esto es importantísimo para la ciudad de Elche, yo insisto, es crear una inseguridad jurídica. Esto viene, como han dicho antes, del Plan General del 98. La licencia de edificación se pide en el año 2007, la demolición en el 2011, estamos en el 2018. Lo que es irracional de alguna forma es esta paralización a última hora con las consecuencias que está teniendo para la ciudad. Y aquí yo quiero introducir que claro que hay una responsabilidad política del ayuntamiento, no de la Concejalía de Urbanismo, pero hay una responsabilidad política porque cuando a alguien le pasa gobernando algo, tiene que saber defender a su ayuntamiento y la legalidad. Hablando de la responsabilidad política, ¿por qué consideráis desde el Partido Popular que en el año 1998 se descatalogó ese edificio en el plan municipal? Bueno, yo eso no lo puedo ¿Qué intereses habían para que se descatalogase el edificio? Desde luego yo no lo puedo saber. José Manuel ha explicado una cosa, no hay una descatalogación del edificio. En el año 86 se protegía la fachada y lo que se queda fuera de la protección es esa fachada. La parte central del edificio no estaba. Por tanto, la decisión política que se tomó en su momento, yo no sé si hubo política con temas técnicos, pero bueno, eso es lo que está en vigor, y el plan general tiene 20 años. Claro, tiene 20 años. No podemos, se puede replantear con el catálogo de edificios nuevos protegidos, pero no sobre la marcha de la ciudad. Eso es inviable porque estamos viendo las consecuencias y creo que todos los vecinos y los comerciantes están denunciando esta situación. Sí, de manera breve, pero necesito un poquito de tiempo para poder explicarme. Vamos a ver, yo rechazo de plano la responsabilidad política del ayuntamiento en este caso concreto. Y lo he dicho, o sea, el ayuntamiento ha obrado dentro de los márgenes de la legalidad, estrictamente ha cumplido su legalidad. Sí, no estamos acusando al ayuntamiento. Me refiero a lo posterior, simplemente. Sí, bueno. Y el ayuntamiento se encuentra con una suspensión cautelar y con unas decisiones de una consellería que también tiene unas competencias. Es decir, aquí nadie en ningún momento ha puesto en tela de juicio la legalidad de las actuaciones de la consellería, porque la Ley de Patrimonio en su artículo 10 le da la potestad para tomar la decisión que se ha tomado, porque si evidentemente estuviésemos hablando de una ilegalidad por parte de la consellería, hubiéramos todos adoptado una serie de medidas. Sí que es cierto, la actuación de la consellería, sino la lentitud en contestar. Sí que es cierto que la decisión de la consellería
La decisión de la Consellería, yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice Vicente, la decisión de la Consellería tiene unas consecuencias para el Ayuntamiento, para la ciudad. Y el Ayuntamiento en ningún caso ha estado pasivo. El Ayuntamiento ha mantenido reuniones con los técnicos de Consellería y le ha hecho saber de que sus decisiones tenían unas consecuencias. Pero aquí hay que tener en cuenta también todo y ponerlo encima de la mesa, porque de todo tampoco se puede hacer política. Y me explico. Al final, como estábamos diciendo, aquí hay unos propietarios que tienen unos derechos legítimos. Y aquí probablemente habrá, si se toman algunas decisiones, que todo parece indicar que van en esa línea, habrá que compensar esos derechos que tienen los propietarios. Y el que tome decisiones con unos derechos creados tendrá también no solamente que tomar las decisiones, sino tendrá que asumir unas obligaciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento lo que ha estado haciendo es analizar pormenorizadamente con los técnicos y con la asesoría jurídica del Ayuntamiento cuáles eran las consecuencias de tomar cualquier tipo de decisión. Cuando se ha tenido encima de la mesa todas las consecuencias y se ha visto y se ha puesto también de manifiesto a la Consellería, porque la orden de ejecución que dicta el Ayuntamiento es como consecuencia de un informe técnico, no es capricho ni del concejal, ni del alcalde, ni del portavoz de la oposición, es como consecuencia de un informe técnico de tráfico donde se expone claramente y se le remite también a la Consellería que el corte de la calle, y vuelvo a insistir, obligado por la Consellería, porque la Consellería emite una resolución en la que obliga a la propiedad a que de forma inminente y urgente apuntale del edificio, y al Ayuntamiento nos obliga por escrito a que adoptemos medidas para garantizar la seguridad. José Manuel, la cuestión es que, y todo el mundo puede preguntárselo, si el Ayuntamiento en fin, autoriza un derribo de una fachada de un edificio, y en esa mesa de patrimonio, que como comentaba Vicente, se puso en marcha en su legislatura y que ahora se ha continuado, insisto, en esa mesa hay un técnico de Consellería y lo hemos dicho, que no dijo nada en ese momento sobre las tres personas que estamos aquí, da la casualidad que ese mismo día, el 13 de diciembre, estábamos presentes en la mesa de patrimonio. Todos sabemos que en esa mesa de patrimonio una persona preguntó por la situación de este edificio y sobre si el Ayuntamiento había otorgado una licencia de demolición. Yo personalmente informé de la situación, que en base a la legalidad, sin entrar a valorar las cuestiones patrimoniales, pero que en base a la legalidad el Ayuntamiento había dado una licencia de demolición. Y allí había un técnico de la Consellería. Por eso me refiero que es extraña que hasta días mucho más tarde no se pronunciase la Consellería. Es decir, pero eso no es responsabilidad del Ayuntamiento. No, ni en ningún caso lo estoy diciendo, simplemente que puede sorprender que se tarde tanto tiempo y que Consellería se pronuncie al respecto y paralice ese derribo cuando ya se ha iniciado. Bueno, podría haberse paralizado antes. Es que el edificio, y algo que también tiene que conocer, es que estaba, yo creo que no iniciado, estaba casi finalizado. Claro, estaba casi... Es decir, por eso la problemática que se ha generado, porque si no hubiera estado tan avanzado, posiblemente no habría que tomar estas decisiones. Por eso digo que todo esto sí que ha sido una cuestión de consecuencias de una decisión llegada a última hora y sin una valoración. Yo creo que llegó Consellería cuando llegó, pero había que haberse parado y decir, ¿qué supone esta paralización de obra y este apuntalamiento? Vemos que ahora, con el tiempo, con el paso de los 10 o 12 días, el concejal ha visto que tienen que cambiar el apuntalamiento. Al final está dando la razón que hubo una precipitación en esa decisión. Hay otras fórmulas y ha habido técnicos que han dicho, oiga, es que había otras fórmulas para apuntalar esa fachada y con el tiempo que Consellería decida o no decida. Estos 15 o 16 días que llevan de perjuicio los comerciantes y los vecinos, pues igual no se tenían que haber dado lugar. Por eso hablo, evidentemente, desde la oposición y desde la responsabilidad que tengo también de esa responsabilidad del Ayuntamiento, que entiendo que posiblemente... Yo quiero hacer una pregunta a Vicente. Termino. Que posiblemente sería por la premura, lo entiendo, porque sé que la orden llegó un viernes por la tarde a última hora, pero creo que el responsable político dice, si corto esta calle mañana, ¿hay alguna otra alternativa a esto? Yo solamente faltaba esa alternativa, que la alternativa la hemos encontrado 15 días después. Claro que se tuvo en cuenta las consecuencias, pero yo le pregunto a Vicente, que ha sido concejal de urbanismo, si a él como concejal de urbanismo le llega una orden de la Consellería, una orden en la que no discutimos la legalidad de la orden, indicándole que debe de adoptar las medidas tendentes a salvaguardar la seguridad vial y de los peatones, y los técnicos
ven que la única forma en ese momento de apuntalar es así, yo le pregunto, ¿no hubiera cortado él el tráfico? Yo contesto, creo que hacía falta unas cuantas horas para que técnicos municipales y responsables políticos hubieran valorado si había alguna alternativa a esto. Simplemente contesto eso. Sí, porque parece que se puede cambiar. Y otra cuestión, yo creo que se podía haber decidido ese momento, y tengo obligación de decirlo. Y otra cuestión, los días siguientes, por mucho que se haya dicho, hemos estado todos por ahí, lo hemos visto, los coches por la calle Velarde accedían hasta la obra y allí encima daban la vuelta, no había un control, los carga y descarga no sabían por dónde acceder a los comercios. Yo creo que ha faltado, y los comerciantes han echado en falta que, a pesar de que muchas horas habían policías haciendo horas extras, ha faltado esa coordinación de esa situación. Y yo la contestación creo que en ese momento el equipo de gobierno, no la concejalía de urbanismo, tenían que haber tomado las horas necesarias, 10, 12, 14 horas, aunque hubiera venido un viernes por la tarde, para saber las consecuencias de la ciudad, porque eso sí que lo conoce el Elche, no Consellería. La pregunta es clara, José Manuel. ¿El ayuntamiento tenía alguna competencia para que ese apuntalamiento hubiese sido de otra forma por dentro, para que no hubiese afectado al tráfico? En absoluto, porque de hecho, posteriormente, quiero recordar que la orden de apuntalamiento le llega a los vecinos el viernes, día 12 de enero, a las 3:20 de la tarde, el día 12 de enero a las 3:20 de la tarde. Sí que llegó por la tarde. Y con el fin de semana por en medio. Y como vuelvo a repetir, se le instaba a que de forma inmediata y urgente se adoptaran las medidas para apuntalar el edificio y evitar su colapso. Con lo cual, un viernes a las 4 de la tarde era lo único que se podía hacer. Pero es que después el ayuntamiento, y lo tengo aquí, el ayuntamiento, allí en ese momento ya a los técnicos de la Consellería se lo manifestó verbalmente. Yo estaba también presente. Pero es que luego por escrito, este informe ha sido remitido y entregado a la Consellería diciendo lo que la propiedad ya manifestó también en su momento, que lo lógico hubiera sido, puesto que las tareas de demolición del edificio sí que habían comenzado, haber dejado terminar de desmontar la cubierta del edificio y posibilitar el apuntalamiento desde la parte interior, con lo cual ni se hubiese cortado el tráfico ni se hubiese ocupado la acera. Pues a eso me refería. Pero en el informe técnico que emite la propiedad y en el informe técnico que emite el ayuntamiento se pone de manifiesto que no se puede realizar el apuntalamiento por dentro porque no se puede garantizar la seguridad de las personas si no se deja desmontar. Sin embargo, ahora sí que vemos que a partir del lunes van a iniciar esos trabajos, ya que se va a hacer cargo de forma subsidiaria el ayuntamiento para cambiar el apuntalamiento. Luego sí era posible ese cambio a nivel práctico. No sé si a efectos técnicos, pero a nivel práctico era posible. A efectos prácticos tampoco era posible en ese momento porque, vuelvo a repetir, en ese momento el ayuntamiento tenía que cumplir una orden, los propietarios otra, y se tenía que analizar desde el punto de vista jurídico las consecuencias. Una vez pedido a la Consellería, como digo, que se nos dejara o que se le dejara a la propiedad desmontar la cubierta y realizar el apuntalamiento por dentro, y valoradas las consecuencias, porque al final se ha hecho una orden de ejecución y en principio va a tener que sufragar los gastos el Ayuntamiento de Elche. Aquí lo que se trataba era de que el Ayuntamiento de Elche no tuviera que sufragar ningún gasto. Pero al final hay que tomar también decisiones. Un gasto que asciende a 35.000 euros. Porque es que es lógico, porque al final, ¿qué dice la empresa? Por lo que entiendo, la propiedad, decir, oye, es que yo ya he apuntalado, con parte de razón, porque ellos dicen, yo ya he apuntalado, Consellería mejor que apuntalara y yo ya he apuntalado. Ahora, lo que estamos diciendo, ahora me dice usted que apuntale otra vez. Bueno, pues digo, de momento no apuntarlo otra vez porque yo ya he cumplido. Ahora el ayuntamiento está intentando, pues lo que estaba diciendo, revertir esa situación, al menos para abrir el tráfico. Y dejamos independientemente siempre la situación de la fachada del edificio. Si me permites, de manera muy breve, porque quiero que hable Miguel, que lleva ya tiempo en silencio. Es leer las 5 líneas, lo digo porque está aquí la orden de la Consellería de 12 de enero, dice, debiéndose adoptar con carácter inmediato y urgente medidas de apuntalamiento y protección de la seguridad del edificio por parte del promotor para evitar un colapso o el incremento de los daños producidos y de seguridad vial y de las personas por parte del ayuntamiento. Es decir, evitar que se derrumbe la fachada. Miguel. Yo tengo que hablar de historia, lógicamente. Vamos a ver.
Técnicamente, como estudié historia, no voy a definir aquí lo que se tiene que hacer. Yo he escuchado alguna voz autorizada en la que se decía que se puede desmontar esa fachada y ponerla en su sitio, digamos, ¿no? Y acondicionar, por tanto, la calle, ¿no? Yo tengo que hablar de las ocasiones perdidas, por eso apelaba al consenso y decía Gaspar Maciá hace no mucho tiempo que esta ciudad no sabía qué quería ser para cuando fuera mayor, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy implorando, digamos, el tema de la cultura del agua, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensar como oportunidad perdida, si conocéis la sala de subastas, es decir, imaginar, por ejemplo, Pusol debería alguna vez venirse al centro de la ciudad, ¿no? Estamos hablando a veces de un centro que no sabemos qué hacer, ¿no? Y parece que es cuestión solo de vender productos, ¿no? Imaginar una sala de ventas de agua que dejó, por cierto, se hizo durante 80 años, en los años 80 se dejó de hacer la subasta, pero es una cultura que vamos a perder, es una cultura oral, por cierto, en Valencia, es decir... Pero ¿por qué, Miguel, antes, es que insisto, pudiendo estar de acuerdo con esa postura, ¿por qué antes los colectivos sociales no se movilizaron para intentar proteger una fachada que, insisto, no estaba protegida? Nadie en Nostradamus, es decir, eso está parado pero hay una serie de edificios en la ciudad que puedan estar en esa misma situación y que el día de mañana puedan ser derribados y que puedan... Por ejemplo, yo no sé, fíjate, es que el valor del patrimonio, esa es una empresa que insisto, ya tiene 112 años aproximadamente, 112 años. Por cierto, tiene el mejor archivo que yo haya visto en mi vida en una empresa privada. Espero, claro, no hemos hablado de ese archivo, o sí que hemos hablado los que nos dedicamos a trabajar en archivos. Espero que no vaya eso, porque lo normal es que vaya al archivo histórico municipal como una manera de conservarse, porque tiene muchísimo valor. ¿No? Entonces, insisto, en el tema del salón de venta de aguas, pues hombre, yo me imagino un museo que pusiera... Fíjate que tenemos una gran empresa que es Aigües d'Elx, que probablemente de hecho, alguna vez les he oído hablar de la importancia que tiene esa cultura del agua y de que habría que buscar un lugar, lo digo porque por las oportunidades perdidas y por si alguna vez... No sé si estás de acuerdo conmigo, Miguel, insisto, parece que hasta que no llega la situación y no la tenemos encima, no nos ponemos en marcha, es decir, parece que tiene que pasar algo, como en este caso comenzar a derribar el edificio para que se levante la voz. Pero es que es normal que se levante la voz cuando suena el río, es decir, no antes, es decir... O sea, antes estaba ese edificio ahí, era de una propiedad privada y nadie tenía ningún tipo de interés en hacer nada. ¿Hasta qué punto? Es decir, a mí llega un momento en que te acostumbras, hombre, es un disparate la manera en que está posicionado ese edificio en la calle, pero llega un momento que se acostumbra uno, entonces te forma parte ya del paisaje al que estás acostumbrado. Es decir, pero insisto, oportunidades perdidas. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, yo no sé si habría posibilidad, uno es muy romántico, es decir, que habría la posibilidad de comprar con dinero público ese lugar y convertirlo en un lugar, en un museo para la cultura del agua, por ejemplo, ¿no? Cuando tema lo que dice del agua, bueno, no solamente es Riegos del Progreso, tenemos ahora actualmente funcionando, pues, por ejemplo, como sala de ventas, aunque no en edificios ya históricos, pues la Acequia Mayor o la Acequia Marchena, Riegos de Levante, pues siguen haciendo actualmente su venta de agua en la ciudad de Elche. Evidentemente, bueno, es una cuestión evidentemente a valorar y por eso yo creo que hemos coincidido y mucha gente que he visto que ha escrito estos días en la necesidad de ese catálogo de edificios protegidos porque es la base legal que nos permite luego no llegar a estas situaciones. Por eso preguntaba Miguel, no sé si José Manuel, que ahora mismo está gobernando en el ayuntamiento, espero que se pudiera finalizar, pero evidentemente, y aquí creo que también coincidiremos, lo que no puede tener son efectos retroactivos. Entonces, una cuestión es evidentemente el valor histórico. Pero Vicente, ¿puedes entender que haya mucha gente que piense que el ayuntamiento ahora mismo, en fin, o cuando tú estabas de concejal, es consciente de que hay edificios de un gran valor patrimonial que no están protegidos y que no se hace nada, no se modifica el plan general para protegerlos y que luego llega el momento y parece que se lava las manos todo el mundo porque como no está protegido, puede haber gente que piense de esta manera. Que fue un inicio, por lo menos de mi parte, pero habrá gente que pueda pensar, insisto, que los políticos tienen la potestad y la capacidad para cambiar ese plan general y proteger según qué edificios que deberían conservarse. Hay un edificio que se acaba de proteger, que es la Banca Peral, que es uno de los grandes edificios históricos de esta ciudad, que se ha protegido la fachada y la escalera, que yo sepa. Así es. ¿Y por qué no ha ocurrido lo mismo en este caso? Bueno, vamos a ver, porque no ha ocurrido esto porque en el año 86, como digo, se desprotege y todo hay que valorarlo. Si todo es posible, yo lo he dicho, pero hay que saber y no engañar a la gente.
¿Se puede proteger? Sí, claro, pero usted tendrá que pagarle a los propietarios los derechos que tiene, porque esto es como si yo voy a tu casa y considero que tiene mucho valor patrimonial y decido protegerla, y tú la has comprado antes sin protegerla. Por eso preguntaba antes que por qué se desprotegió en el 86. Bueno, por eso nadie sabe la respuesta. Lo cierto es, perdona Miguel, lo cierto es que el catálogo de edificios protegidos es un documento que va en el plan general, se aprueba en el Ayuntamiento de Elche, se remite a la Consellería y la Consellería también le da el visto bueno, y la Consellería, lo digo por la Consellería, la forma de proceder que tiene ahora, la Consellería le da el visto bueno con la desprotección de la fachada y después de 20 años se actúa como se actúa. Pero acabo diciendo una cosa, por lo del famoso catálogo. Los tres somos conscientes de que en la última mesa de patrimonio también hicimos entrega del documento con toda la relación de bienes patrimoniales que existen en la ciudad, de BRLs, de BICs, y que estamos en proceso de modificación del catálogo. El equipo de gobierno ha dado un paso, en la oposición también está de acuerdo y estamos todos trabajando en la confección de un nuevo plan general de ordenación urbana, y juntamente con ese plan de ordenación general urbana tiene que ir un catálogo de edificios protegidos, y estamos trabajando para proteger, pero aún más. Este equipo de gobierno, yo personalmente, y así también se ha dicho, porque también fue una de las peticiones por la Mesa de Patrimonio, hemos iniciado la modificación del artículo 17 del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hemos ampliado la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas, un seguimiento arqueológico a todo el núcleo histórico tradicional, y no solamente al lo que es el centro denominado como conjunto histórico. Raval, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a ampliar, se ha aprobado ya por parte de la Junta Local de Gobierno el documento de inicio para, desde el parque municipal hasta el final del Raval, delimitar el núcleo histórico tradicional y exigir para cualquier tipo de licencia de obra o de demolición el seguimiento arqueológico. Miguel. No, hombre, y dos cuestiones. Tú hablabas de los colectivos. Hombre, los colectivos se mueven cuando corresponde, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, hay una decisión absolutamente errónea por parte de una empresa que tiene que cuidar su patrimonio, que tiene 100 años y que eso es un patrimonio a cuidar, que vende y que, por tanto, dilapida ese patrimonio vendiendo la mitad de la finca, ¿no? Es decir, y en segundo lugar, hombre, los propietarios obviamente tienen el derecho a conseguir beneficios con su compra, pero tampoco se trata de arrasar. Es decir, hay una fachada que se debe cuidar. Es decir, por ejemplo, me viene a la cabeza recordar el tema del Capitelio, que probablemente habrá voces muy diferentes desde el punto de vista de lo que se hizo, pero claro, es decir, si te quedas sin cine, hombre, respeta el edificio, porque respeta además un edificio singular en la ciudad. Y bueno, cuando va a esa tienda acompañando, pues por lo menos se recuerda el cine. Está la escalera, está el escenario. La cuestión es, Miguel, que insisto, se protegió en su momento una parte de ese edificio del nuevo Ribos de Progreso, y que en el 1998, bueno, 96, 97 para el Plan General 98, se desprotegió una parte del edificio. Entiendo, y puede haber mucha gente que así lo piense, que hubieron intereses por parte del equipo de gobierno de ese momento en que esa parte del edificio se vendiese o se pasase a propiedad privada para su uso particular. Por lo tanto, ¿entiendes que hay una responsabilidad política de la corporación de entonces en la desprotección de esa parte de la fachada? Entiendo que hay una necesidad también de periodismo de investigación. Es decir, a ver, uno ha preguntado, quiero decir, otra cosa es que sea aceptable, entendible o no entendible. Lógicamente sería imprudente por mi parte no decir que uno hace su labor con mejor o peor final, pero he preguntado, claro. Cuando uno ve que en el 86 estaba protegido y en el 98, aunque uno no estaba... ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, pues la respuesta la ha empezado a decir Miguel anteriormente. Cualquiera que pasa por allí, y era lo que marcaba en el año 86, cualquiera que pasa por allí ve que ese edificio está fuera de alineación, está fuera de ordenación, perdón, la alineación está encima de viario. Entonces, se le quita la protección para conseguir la alineación al vial y que la cesión de lo que está en viario revertiera al ayuntamiento, porque además es una de las condiciones que tenía la licencia de construcción del nuevo edificio, que para otorgar la licencia de construcción tenían que ceder al ayuntamiento toda la parte que está actualmente ocupada sobre el viario.
sin entrar a valorar si fue una decisión acertada o no, pero la explicación era para conseguir la alineación del viario. Parece que creo que tiene mucho sentido, pues por ejemplo, ha sido esta vez que hemos oído, pues otra vez a la señora Mireia Moya un día diciendo que quería quería explicaciones sobre por qué pasó esta desclasificación. Creo que le contestamos diciéndole que en aquel momento, aunque no era Compromís, pues estaba Juan Antonio Oltra y Ángeles Candela, que formaron parte rápidamente de Compromís, y tenía que preguntar simplemente a ellos que aprobaron este plan general. Yo creo que teniendo esto claro, qué es la historia, qué es lo que ha pasado durante el tiempo, qué es lo que tenemos en el plan general, que es que estamos trabajando sobre un nuevo catálogo de derechos protegidos, al final sí que hay que entrar, y yo creo que hay que entrar a la situación que se ha generado. Y la situación que se ha generado, de momento, no vemos ninguna solución factible. Y José Manuel apuntaba a un tema que creo que es importante, el tema de las indemnizaciones. Sí. El tema de las indemnizaciones, porque al final, si actúa a posteriori, como bien ha dicho, un plan general aprobado en el ayuntamiento sobre el que no hubo alegaciones en concreto sobre ese tema, o bueno, no hubo ninguna cuestión que lo llevara atrás, se aprobó en Consellería 20 años después, si al final le retiras unos derechos adquiridos a unos propietarios, habrá unas indemnizaciones. Y esas indemnizaciones también nos tocará pagarlas a todos los ciudadanos. Yo creo que es un tema también a plantearnos. Pues por eso precisamente, y siguiendo el hilo de lo que está diciendo Vicente, creo que ahora se entiende por qué el ayuntamiento no es que haya estado pasivo, ni mucho menos, sino que ha estado analizando todas las consecuencias de tomar una decisión u otra, porque al final aquí pueden haber unas indemnizaciones y en ningún caso quienes tienen que pagar estas indemnizaciones son los ciudadanos de Elche. Veo que están molestos con la oposición por esa crítica sobre la pasividad municipal, por lo que decía Vicente Granero. Yo lo he dicho antes, creo, José Manuel me está contestando diciendo que sí que es cierto que han metido prisa, que han estado valorando, pero para mí falta que cuando hay un procedimiento de una administración que es Consellería, que hubieran habido alguna contestación también por escrito desde el ayuntamiento. Para mí se echan falta. Creo que hay gente que también piensa lo mismo, pero bueno, es posible que también es cierto que tengan que tomarse su tiempo y que posiblemente esa contestación llegue, porque al final habrá una resolución de Consellería, lo decía José Manuel en la última comisión de urbanismo, que habrá alguna resolución de Consellería a la que habrá que contestar, evidentemente, para proteger los intereses de la ciudad, entiendo. Hemos comentado antes que el ayuntamiento, lo has dicho tú, José Manuel, va a tener que hacerse... Bueno, Miguel, querías comentar algo antes de... Sí, perdón. Un dato histórico, por ejemplo, cuando se vende la sala dedicada a la venta de agua por 40 millones de pesetas en el año 97, al año siguiente el Progreso obtiene 63 millones de pesetas, todavía estamos hablando de pesetas, fruto de la venta de 70 millones de pesetas por la venta de agua y de 130 millones de pesetas por la venta de electricidad. Esos eran los números de la empresa, ¿no? Con lo cual, a mí me parece un disparate también desde el punto de vista de cómo se tira un patrimonio sin venir al caso, ¿no? En una sociedad que tiene 24.000 acciones de 14 euros, estoy hablando de principios de cuando llegan al centenario, y con 6.000 carnés de regantes, es decir, una empresa que forma parte, que es propiedad buena parte del Camp de Elche, ¿no? Es decir, está muy integrada en todas y cada una de las partidas del campo de Elche, ¿no? Vicente, y ahora hacemos la ronda con los tres. Como decía antes José Manuel, el ayuntamiento va a tener que pagar 35.000 euros de las arcas municipales para cambiar el apuntalamiento del edificio y que puedan pasar los coches por la calle Almórida, cosa que también habéis criticado desde la oposición. Bueno, lo que criticamos es que ya vemos que hay una consecuencia directa. El Partido Popular y Ciudadanos. En principio, los 35.000 euros es una orden de ejecución que se le gira de alguna forma, se le pasa a la propiedad. Es cierto que la propiedad evidentemente puede alegar y parece que la primera alegación que ha hecho es decir, oiga, que yo ya he apuntalado. Por eso decir, yo he apuntalado, decir, oiga, usted no me puede... No quieren hacerse cargo de esa factura. No pueden obligarme a apuntalarme 2 veces. Esto tiene una segunda parte. Ahora mismo es un inicio de un procedimiento administrativo que posiblemente llegue a enquistarse en procedimientos judiciales, porque entiendo que cada uno defenderá sus derechos. Por eso yo decía antes, y lo vuelvo a repetir, que ante esa orden que yo la he visto, que venía de Consellería, de inmediatez y de que actuaran de urgencia, pero justamente actuaran de urgencia por el estado de demolición que tenía el edificio, creo que considero que he hecho en falta que, aunque fuera viernes por la tarde, tenía que haber habido un periodo de reflexión de horas de técnicos municipales, decir, oiga, que esto va a llevar una consecuencia para la propiedad, que puede tener responsabilidades, una consecuencia para el viario, una consecuencia para los vecinos, una consecuencia para los comerciantes. Si se hubiera tomado esa decisión ahora que se va a hacer de hacer otro apuntalamiento
que bueno, invadirá la calle por lo que parece ser, pero no del todo. Pero no del todo, porque recordemos que hay una zona por la que podrían pasar los coches de carga y descarga. La situación sería distinta, pero vamos a ir al tercer fin de semana. Mañana va a ser el tercer fin de semana. 20 días. Con todo el centro cortado. Creo que es una consecuencia grave y vuelvo a decir que yo sí que he hecho en falta, que sé que hubo una premura, sé que hubo una urgencia, sé que Consellería actuó, creo que de una forma quizás desmesurada, no sé si es la palabra, a última hora de un viernes, con unas consecuencias que posiblemente en otro estado, en otro lugar, no hubieran tenido esas consecuencias. Miguel y José Manuel enseguida. Bueno, pongamos por delante la cuestión de patrimonio que una semana o 2 semanas que se pueda resolver. Es decir, yo creo que hay que anteponer los intereses de la ciudad a largo plazo y puede ser mucho más importante conservar uno de los pocos vestigios de arquitectura histórica que tenemos en esta ciudad, aunque, y teniendo en cuenta, obviamente, porque hay que pensar en la gente que pueda sentirse. ¿Cómo se puede hacer eso, Miguel, ahora mismo? Porque, insisto, es decir, el derribo está ya iniciado y probablemente si Consellería... Proteger la fachada, aunque se tenga que cambiar y retranquear, pero quiero decir, respetar la fachada, a ser posible reorientar el uso de ese edificio, tal como está, y el tráfico puede esperar un poquito, es decir, que tampoco bueno, ahora hablaremos, Miguel, lo de puede esperar, porque los comerciantes están también muy molestos, pero quería conocer rápidamente la opinión de José Manuel. Como digo, esos 35.000 euros que va a pagar el ayuntamiento se va a pasar, imagino, la factura a la empresa, en este caso, a los propietarios del inmueble. ¿Lo van a pagar o no lo van a pagar? Vamos a ver, se trata de una orden de ejecución, como hace muchísimas el ayuntamiento, y la ley está previsto para que esta figura se pueda realizar, que no es ninguna cosa extraordinaria, vuelvo a repetir. Pero quiero contestar una cosa, o sea, el día 11 de enero, aquí está, contestación a la Consellería. Yo personalmente estuve el viernes, cuando vinieron los técnicos de la Consellería, lo he dicho, juntamente con la propiedad y los técnicos de la Consellería, analizando y explicándoles cuál era la situación del edificio, situación que hicimos fotografías, y está aquí, las trincheras abiertas al lado del edificio. El ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento estuvimos manifestando a la Consellería en todo momento, y lo hemos estado manifestando, y vuelvo a repetir, hemos enviado informes haciéndonos eco de la situación, pero la decisión es que no la ha tomado el ayuntamiento, y la ha tomado una Consellería que tiene competencias para ello, que a mí no me gusta, que al equipo de gobierno no le gusta. El informe que se le ha enviado a la Consellería y que da pie a la orden de ejecución, que también lo tengo aquí, dice que de lo anterior se concluye que es especialmente gravoso económica y funcionalmente para la movilidad de la ciudad el corte de calles realizado. Lo que está claro, José Manuel, es que evidentemente Consellería ha tomado una decisión que no compartís, pero que el ayuntamiento debería garantizar por lo menos que el tráfico pasase por esa importante arteria, algo que parece que no se ha tenido en cuenta desde la Consellería. Y en este sentido, insisto, se va a cambiar el apuntalamiento, el lunes van a iniciarse los trabajos y ese apuntalamiento tendrá un coste. ¿Ese coste quién lo va a asumir? Pues ese coste se ha hecho una orden de ejecución a la propiedad, en este caso sí, dictada por el ayuntamiento, instándoles a cambiar el apuntalamiento, y la propiedad ha hecho una serie de alegaciones que han sido contestadas, y en principio hay que darles 48 horas de plazo, por eso estamos hablando del lunes, salvo que la propiedad reconsidere su postura y comience a hacer el apuntalamiento tal y como se le ha indicado por parte de los técnicos municipales. El lunes comenzarán los trabajos por parte del ayuntamiento, y el coste que sea al final se le repercutirá y se le repetirá a la propiedad, que es quien tiene la obligación de hacer esta... Este coste no lo digo yo, se ha estimado por parte de los técnicos, los 35.000 euros. Cuando se hace la orden de ejecución, también es preceptivo, y así se indica en la orden de ejecución, de hacer una valoración económica de cuál es el coste. Aproximadamente. Claro. ¿Y qué ocurre si la propiedad, en fin, alega que no va a pagar esa factura? ¿La pagará el ayuntamiento o seguiremos en un proceso judicial que pueda alargarse? Pues evidentemente la propiedad también puede decidir no pagarlo, pero el ayuntamiento podrá tomar las medidas oportunas que considere también, porque al final estamos en un estado de derecho, y frente a los trámites administrativos también están los tribunales de justicia, porque al final ni el ayuntamiento es quien decide al 100% ni la propiedad. Al final estamos en un estado de derecho donde, aparte del poder ejecutivo, está también el poder judicial. Vicente, y cambiamos... Nada, nosotros también vamos, del Partido Popular, vamos a hacer preguntas
por los diputados autonómicos referente a esto a Consellería, para que también de alguna forma diga qué es lo que está trabajando, cómo va a resolver el asunto y cuanto antes, y que también sepa las consecuencias que tiene para la ciudad, porque al final, bueno, pues, lo digo otra vez, allí hay unos afectados que parece que no estamos olvidando. Vamos a hablar ahora, sí, Vicente, ya sé que quieres hablar de los afectados. Vamos a hablar de ese corte de tráfico, insisto. La Plaza de la Constitución, parte de la calle Almoria y calle Velarde se han cortado al tráfico por ese apuntalamiento invasivo que no permite la circulación de vehículos. Los comerciantes de la zona están recogiendo firmas, están muy cabreados. Ellos dicen que el ayuntamiento no les ha informado, que están teniendo pérdidas para sus comercios porque los coches no pueden acceder. En fin, están muy molestos. Esto es algo que han criticado desde la oposición, desde el Partido Popular, también desde el grupo de Ciudadanos, porque no se les ha dicho nada. Ellos echan en falta esa información. ¿Está obligado el ayuntamiento a informar a los comerciantes de ese corte de tráfico? Bueno, yo entiendo que desde los diferentes departamentos del ayuntamiento, cuando se ha hecho en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se produce el corte, se produce con las consideraciones que he dicho y con las circunstancias de urgencia, y nadie pensaba, porque así hemos seguido existiendo, que iba a dilatarse tanto en el tiempo. Sí, pero ellos una semana después no tenían noticias de que se les hubiese... por parte de personalmente mía, les he pedido disculpas en los medios de comunicación. Me consta que desde otros departamentos del ayuntamiento se han dirigido a ellos para explicarles la situación, se han mantenido reuniones para tratar de explicarles la situación, pero vuelvo a repetir una cuestión, y poniendo por delante las disculpas hacia las consecuencias que vuelvo a repetir. El ayuntamiento no ha decidido. Pero aquí, en este país, estamos sobrados de entrenadores de fútbol y de ingenieros. Aquí no vale decir, yo no hubiera cortado el tráfico, y no lo digo por nadie de los que estamos aquí. Aquí lo que vale luego es firmar y asumir las consecuencias y los riesgos. Y ante la manifestación de la propiedad y de los informes técnicos municipales, donde se manifiesta la peligrosidad que puede entrañar la cubierta tal y como está si no se adoptan una serie de medidas, aquí no vale pensar si uno tiene la voluntad o no de dejar pasar el tráfico. Aquí hay que poner una firma en un papel y asumir las consecuencias. Porque si mañana, espero que no, si mañana hay un desprendimiento y cae sobre alguien que pasa allí porque no se ha cortado el tráfico, aquí nadie se acuerda de lo que ha dicho. Aquí todo el mundo se acuerda de quién ha firmado y quien no ha cumplido con las medidas a las que se le ha obligado. Otra cuestión que puede pensar la gente, los afectados y los vecinos de la zona, ¿por qué se ha tardado tanto en cambiar la orientación del tráfico? Porque llevan, insisto, van a hacer 2 semanas en los que se ha cortado y no se ha dado una solución. Hemos visto esta semana camiones entrando en dirección contraria porque no pueden dejar los proveedores los productos. ¿Por qué se ha tardado tanto? Las líneas de autobús también han tenido que desviarse sin ninguna, en fin, información previa. Se ha retrasado demasiado el ayuntamiento, la concejalía de tráfico, en este caso que es la competente, en proponer una solución alternativa para los vehículos? A ver, yo quiero entender, y me consta que se ha estado analizando los pros y los contras de cambiar los sentidos de tráfico. Pero a día de hoy no se ha cambiado. Bueno, pues porque imagino que habrán más pros más contras que pros, quiero decir. Yo no soy el responsable de tráfico, tampoco quiero echar balones fuera. Por eso digo que me consta que se ha estado analizando las cuestiones de tráfico. Al final, la cercanía de esas calles son calles estrechas. El autobús, desde luego, no va a pasar ni por la calle Velarde ni por las proximidades. En todo caso, se han estado analizando las posibles alternativas a lo que es el paso, sí. Al caso de vehículos. En Almorida hay una parada de autobús. Bueno, en Almorida... Y ya no puede pasar. Desconozco... Sí, hay una parada de autobús. No, si no digo... la parada estaba al lado del edificio. Por eso me refiero. Y ese autobús ya tendrá que desviarse con los... Lógicamente, si se corta el tráfico no puede pasar. El consiguiente perjuicio para los usuarios, en este caso. No se ha, insisto, como decía antes a Vicente, no se ha propuesto una alternativa... Cuando se corta una parada por 1000 motivos, porque en esta ciudad
Afortunadamente vivimos en una ciudad dinámica, hay procesiones de Semana Santa donde se cortan 1000 paradas de autobús. Ya se tiene previsto, José Manuel, ¿no? Que haya procesiones y se puede prever antes. Y si esto se hubiera tenido previsto y no hubiera sido como consecuencia de una decisión no tomada por parte del ayuntamiento, porque si aquí la imprevisión podría haber partido si la decisión la toma el ayuntamiento y no tiene previsto las consecuencias, pero aquí cuando se nos obliga a tomar la decisión, pues lógicamente por eso es un imprevisto, porque no tomamos nosotros la decisión. Por tanto, José Manuel, ¿entendéis las críticas del Partido Popular en este sentido sobre el perjuicio a los comerciantes? Bueno, él ha dicho una cosa y creo que en eso hay un reconocimiento implícito, que han llegado a pedir disculpas, ¿no? Desde el ayuntamiento. Yo oí a José Manuel y hoy en algún concejal también, en alguna tertulia, lo he oído pedir disculpas. Eso al final conlleva un reconocimiento implícito de que no se ha hecho del todo bien, y él lo estaba reconociendo. No desde vuestra concejalía, acabo de decir que en cuanto al tema de tráfico, por la cuestión que sea... O quien tiene que pedir las disculpas que no las ha pedido, porque en mi opinión, quien debería estar pidiendo disculpas es la Consellería, que ha tomado una decisión precipitada. En eso coincidimos, porque esa decisión precipitada, no pensada, como digo, unas cuantas horas por técnicos, por políticos, claro, al final no exime decir yo no he sido. Y al final uno es empático con los comerciantes, y aunque uno no tenga la responsabilidad, entiende que sí, que claro, de pasar vehículos, de poder aparcar o pasar en la puerta a no poder hacer, pues un cierto perjuicio se les está ocasionando. Y enseguida, Miguel, pero la cuestión es si ahora sí que se está proponiendo desde el ayuntamiento la alternativa de que los vehículos puedan pasar por la zona que hay de carga y descarga, por tanto que sí que puedan circular. Puede preguntarse mucha gente por qué no se ha hecho eso antes y ya llevamos 2 semanas. Esa sería un poco la crítica, ¿no? Sí, sobre todo es que el apuntalamiento sigue estando. Ha venido por parte de los comerciantes y los vecinos. Yo voy a un momento incluso posterior, y lo estabas comentando, no han tenido la información, es cierto, estaban esperando que hubiera alguna alternativa. Los caminos de carga y descarga, que muchos evidentemente vienen de fuera de la ciudad, se encontraban imposibilitados de poder llegar a esa zona. Entonces creo que han pasado muchas cosas en las que el ayuntamiento, en cuestiones pequeñas, podía haber actuado en otras concejalías que no son la de urbanismo, desde luego. No, yo lo que me alegro es la incidencia que tienen las plataformas ciudadanas, lo he dicho al principio, es decir, complican la política, pero bienvenida sea esa complicación. Es decir, yo vuelvo a citar como bien saben, el Instituto de Estudios Comarcal, Ságora, Salvem el Mercat, etc. Por ejemplo, déjame, moderador, que haga publicidad. Esta tarde viene esta tarde ha venido, ¿no? Bueno, esta noche sí. Viene el alcalde de Pontevedra, que yo no sé ni cómo se llama, pero sí que sé que ha transformado la ciudad a la hora de eliminar drásticamente el tráfico en el centro histórico de Pontevedra. Fíjate que en nuestro caso vamos a colocar, si el diablo no nos ayuda, 300 plazas de aparcamiento en el centro histórico de la ciudad. Es decir, la Semana Santa, el Misteri y iba a citar la dama del Che Viviente, pero es decir, a ver quién va a pasar por ahí, con tanto coche entrando y saliendo. Lo digo porque ojalá la corporación acuda a ver qué dice este alcalde. A mí me gustaría una cosita, porque en una conferencia del Che Piensa pusieron a Pontevedra como ejemplo de peatonalizar el centro con la construcción de aparcamientos, no uno, sino varios aparcamientos. La conferencia la dio Pepe Amorós, fue muy llamativa, porque hablaba de cómo peatonalizaban el centro llevando los coches a aparcamientos casi dentro del centro, porque era la forma de que la gente pudiera... Y además hablaba de uno, depende del entorno. Habían algunos dentro, fuera... Sí, aquí también, exactamente. Aquí también tenemos aparcamientos en el entorno. Claro, tenemos una entrada que si va a ese parking no va a perjudicar. Eso es otra discusión. Pero que hablaba de cómo se creaban parkings para poder peatonalizar, que esa es la teoría del parking del mercado central, no es otra. Puede ser que técnicamente haya discusión, pero la teoría del parking del mercado central es llevar los coches bajo para que no molesten arriba. Con todos los respetos, ese es el disparate mayor de los últimos 300 años en este podemos establecer otro debate, pero estoy totalmente desacuerdo. Simplemente decir, porque el casi y los aparcamientos en el perímetro aquí están. El aparcamiento de Traspalacio o el aparcamiento de Porta la Morera o del Gran Teatro están en el perímetro. Otra cuestión, y en esto estoy de acuerdo con Miguel, pienso sinceramente que es una barbaridad meter un parking en el centro histórico como... Bueno, yo lo de que hayas cambiado de opinión, pero en el 2007-2011 estaban apoyando el proyecto de Alejandro Soler, que era el mismo. Insisto, no es la cuestión que nos compete ahora el mercado central. Miguel, una valoración en este caso sobre
sobre este asunto que comentamos, sobre el tráfico. ¿Se podía haber hecho algo antes? ¿Consideras tú que pasas por ahí, pero tú pasas andando, no es lo mismo, ¿no? Sí, y además uso, a pesar de mi edad, uso la bicicleta municipal, que me viene muy bien. ¿No has podido pasar? A mí lo del tráfico, francamente, yo me compadezco y me solidarizo con los comerciantes, pero no saquemos las cosas de quicio. El patrimonio está por delante de los intereses de todos y cada uno de nosotros, ¿no? No coincidirán contigo muchos vecinos y comerciantes de la zona de Plaza Constitución. Entiendo. Soy cliente de esos comercios. O sea, ¿Sí? que no, ¿Sigues yendo? Claro, faltaría más. Pero si toda la vida he ido andando. Es decir, como la mayor parte de los que vamos a comprar a esos comercios, en esa calle, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, Vicente. No, hace poquito se ha escrito mucho sobre este tema. Escribía un arquitecto, y permitidme que lo cite, o lo voy a permitir que me cite, se llama José Manuel Sánchez, el arquitecto que escribía, y hablaba del irracionalismo lustrado, decía él. Sí. Y decía tres cosas del irracionalismo que yo le coincido. Decía que no se puede arreglar algo en 2 o 3 días que lleva un plan general en 20 años, ¿no? Esa decisión de consellería. Decía que otro pata de ese irracionalismo era la inseguridad que se creaba ante esa decisión, ante este edificio y otros. También decía que era irracional las consecuencias del tráfico y de la ciudad y el comercio de los vecinos, que era lo que se había creado porque posiblemente si hubiera habido un momento de pensar no hubiera llegado a esto. Y terminaba diciendo que también era irracional el modelo de apuntalamiento. Creo que tiene bastante razón en lo que decía y lo cito a José Manuel. Estamos fuera de tiempo, pero 2 últimas intervenciones, Miguel y José Manuel. José Manuel, empezamos contigo. Como digo, el lunes se inician esos trabajos para cambiar ese apuntalamiento que permita pasar a los vehículos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos días una vez se inicien los trabajos y el tráfico? ¿Qué va a pasar? ¿La Consellería va a pronunciarse a favor, en contra? ¿Tenéis algún dato que pueda dilucidar esto? Hemos hablado varias veces con la Consellería sobre todos estos temas, sobre el tema del tráfico, sobre que consideraran las consecuencias que podía tomar la decisión, pero no nos corresponde a nosotros. Vuelvo a repetir, el Ayuntamiento ha cumplido estrictamente la legalidad, estamos pendientes de qué va a hacer la Consellería y sobre todo porque tiene una serie de consecuencias la decisión que tome, que perfectamente será legal, pero que tiene unas consecuencias y que hay que ser consecuente con esas consecuencias. Y finalizamos, Miguel, contigo. En este caso, quiero que sí que me hables como historiador. Insisto, claro. Si se vuelve a producir un acontecimiento, independientemente de lo que finalmente pase con el riego ese progreso, si se mantiene esa fachada, si finalmente se tiene que derribar, si en el futuro se dan otros casos similares, ¿cómo debe actuar la ciudad? ¿Cómo debe actuar la política? Yo creo que sí que vamos a aprender la lección, hay que ser optimistas, pero yo quiero citar precisamente, déjame que hable de historia, a Ernesto Martínez Riviere, que tiene una calle y probablemente ya nadie sabe quién es. Es un ingeniero que se establece en Elche en 1906, que convence a media docena de campesinos y establece una revolución, que es, en vez de utilizar el agua del Vinalopó, utilizar el agua de los azarbes del Segura a base de motores, ¿no? Se traen un motor, hay una fotografía preciosa porque viene un motor con 8 carros seguidos que traen un motor de Liverpool y eso acaba implicando a miles de agricultores ilicitanos que participan en ese proyecto. Por cierto, Riegos de Levante se equivocó al no comprar nuevos Rieros al Progreso, pero esto es otra historia también que no viene al caso ahora, ¿no? Bueno, y eso tiene un valor inmenso en esta ciudad. O sea, si perdemos nuestra identidad, perdemos la cultura del agua, pero es que lo perdemos todo. Es decir, o pensamos en ese tipo de cosas o no se puede pensar en el tráfico de los próximos 15 días. Es decir, hay otros elementos que hay que tener en cuenta también. Lo que pasa es que también seguramente en el 1906 alguien se extrañaría de que pusieran motores tan grandes de medio del campo pensando que rompían con la historia. Protestaron los comerciantes. En cualquier caso, lo dicho, nos hemos quedado ya sin tiempo, a pesar de tener un invitado menos en este debate, pero bueno, la verdad que ha sido intenso y muy ilustrativo, sobre todo de cara a los espectadores, para que conozcan la situación en la que estamos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, en este caso con Nuevos Riegos y el Progreso. Gracias a los tres, Vicente Granero, gracias. José Manuel Sánchez Muchas y gracias. Miguel Ors, por haber estado aquí en el análisis. A todos ustedes, recordarles, como siempre hago, que pueden volver a ver este programa, si así lo desean, en nuestra página web teleelch.es. Lo dejamos aquí, pero volveremos, como no, la próxima semana con un nuevo tema de actualidad aquí, en el análisis.